Y en lo que hemos denominado charlas malvineras, aquí en Malvinas Causas Centrales, porque invitamos a algún combatiente de Malvinas o investigador también, para conversar tranquilos en el estudio sobre a un tema puntual. En este caso, sobre la historia de Norberto Bugallo, quien tenemos el honor que esté aquí en el estudio, sobre su historia en 1982, pero también recién me comentaba que hace un tiempito estuvo en las Islas Malvinas, así que también estaremos conversando sobre su viaje. Norberto, ¿cómo andás? Un lujo y un honor que estés aquí. ¿Cómo estás? Hola Juan, buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por mantener viva la causa de Malvinas. No, por favor, el honor es mío y además que te tomes la molestia de venir hasta aquí. ¿Con el micrófono estamos bien, Juli? Sí, perfecto, pulgar para arriba, me hace Juli. Norberto, si nos vamos así a 1982, antes de ir a lo que es el conflicto, vos habías elegido entrar a la Armada, a ser suboficial, muy joven. Contanos cuando tomaste la decisión. Y bueno, tomé la decisión, entré a la Armada, a la Escuela de Mecánica, en enero del 81, con 15 años. ¿Y lo decidiste por...? Lo decidí por salida laboral, me gustaba navegar y bueno, la situación económica en mi hogar no era buena, éramos una familia clase media baja, 4 hermanos, así que bueno, me decidí por hacer la carrera, era un sueldo seguro y hacía lo que me gustaba, que era navegar. Eso era el pensamiento mío, me encantaba el mar, los barcos. Así que por eso ingresé. ¿Te gustaba navegar, pero ya conocías algo de lo que era la navegación o...? No conocía nada. O sea, yo veía algún barco cuando iba a... Y te daba claro, curiosidad. me daba gana de Claro. bueno, la inmensidad del mar y todo eso me atraía. Norberto, sabés que antes de continuar con tu historia, yo discuto mucho con distintas personas cuando se habla de los cuadros, ¿no? Bueno, porque los cuadros con ustedes, los combatientes, yo digo, bueno, esperá, porque yo conozco a muchos que eligieron ser suboficiales de la Armada, a veces porque había una necesidad, más allá de la vocación militar, había una necesidad en la familia, había algo que los llamaba e ingresaron por eso. ¿Sentiste que a veces después de la guerra, por haber sido cuadro, sufriste algún tipo de señalamiento? Más que señalamiento, discriminación. Discriminación, sí, mucha. Ahora se está emparejando un poco todo, pero te sentías discriminado con muchas cosas. Una cosa es, bueno, hubo oficiales que cometieron delitos, que denuncian, pero no es el caso mío ni de los que estuvimos conmigo. No, además los que Yo, cometieron delitos están cumpliendo su bueno, prisión. pero el que cumple delito, Claro. lo lógico es denunciar y no meter a todos en la misma bolsa, porque yo, si había un soldado conscripto que era malo, no puedo decir que todos eran malos. O sea, eso es lo que hay que aprender a diferenciar un poco y no poner el mote de cuadro, colimba. Somos todos veteranos, excombatientes, todos pasamos por lo mismo. Y ahí las balas o las bombas no discriminaban, no iban a los soldados conscriptos, a los cuadros, estábamos todos en la misma. Y además esto también que, bueno, él era cuadro, eligió la carrera como si, no sé, hubieran tenido un tiempo de formación militar más que él los Colimba. Vos entraste en 1981 con 15 años y vas a ir a la guerra con 16 años. 16 años recién cumplidos en noviembre, a fines de noviembre del 81, un año de estudios, era más que nada formación académica, y muy poco, yo no tenía, de navegación tuve 2 horas en el Río de la Plata, después era formación académica, un par de disparos de fusil, nada más en el polígono, pero esa era la instrucción, o sea... No había gran diferencia con los soldados conscriptos. Ellos entraban por ahí 1 o 2 meses, pero era instrucción todo el tiempo. No tenían formación académica, estudio, cosa que nosotros sí, tuvimos un año y tenías que... Era como un secundario. Ahí en la ESMA. En la ESMA. Era como un secundario. Vos tenías
15 materias que tenías que rendirlas para poder egresar y que te tocara un destino. O sea, fue un año de estudio. Después era muy poco de práctica, navegación y... ¿Qué era el estudio, Norberto, en esa época, de lo que vos te querías dedicar? Yo elegí la carrera de mar, porque era la carrera más corta, se estudiaba un solo año, era para timonear el buque, hacer todas las maniobras de amarre, todas las maniobras de cubierta que hubiese y mantenimiento de la estructura del barco. Como era la más corta, yo elegí esa. La profesión tampoco era armas, ni control tiro, no era nada específico. Era timonear el buque y hacer las maniobras en cubierta. Y todo eso primero se estudiaba en... Bueno, el estudio fue como un secundario. Matemáticas, historia, lengua, teníamos navegación. Era un secundario, no era que tenías únicamente estudiabas eso. Después sí, tenía la especialidad mía, teníamos una materia que era marinería, que era aprender a hacer nudos con la soga, teníamos remo, que teníamos que salir al Río de la Plata a navegar a remo, a vela. ¿Ahí donde estaba la ESMA tenía una salida al río o era en otro lado? Cruzabas en la Lugones y tenías un predio que era el campo de deportes. Ahí tenías la salida al río. ¿Es que es el centro naval o era otro aparte? No, el centro naval es aparte. Bien. Esto está justo atrás de lo que era la ESMA. Ah, ok. Iban ahí y de ahí salían a remar. Salíamos a remar al Río de la Plata y después teníamos que rendir el tema de natación, flotación, todo eso lo hicimos ahí en el Río de la Plata. Bien. Te preparás durante 1981, te vas formando ahí con la decisión de ingresar a la Armada, por un lado porque te gustaba navegar, por el otro una necesidad económica, siempre de Lanús, Norberto. De Lanús. Siempre. Nacido en Avellaneda, pero toda mi vida en Lanús. ¿Hincha de? Y hincha de Boca. Ah, no, está bien, No. Muy bien, como corresponde. Hay muchos de Lanús que dicen, bueno, son de Lanús, ¿cómo no vas a ser? Son del barrio, claro. Norberto, terminás la cursada. Sí, en diciembre del 81. Sí. Los mejores promedios iban a los mejores destinos. Los primeros promedios iban a la Fragata Libertad, a dar la vuelta al mundo. Sí. Y después de ahí iban viniendo para abajo los destinos. Yo, como no tenía un promedio muy alto, me tocó el Destructor Piedrabuena, que era un promedio mediano. No era de los más bajos, pero tampoco era de los altos. Así que llegué en diciembre del 81, cerca de las fiestas. En Bahía Blanca estaba el En buque. Punta Alta, En la base naval Puerto Belgrano. La base naval Puerto Ahí Belgrano. estaba toda la flota, la mayoría. Claro. Mira, mientras te convido un mate, le vamos a dar un descanso. Recuerdo que Norberto Bugallo, en 1982, suboficial de la Armada, ya egresado, destinado en el Ara Piedrabuena. También aprovecho, mientras le damos tiempo a Norberto que se tome el mate, para quien nos está viendo en canal de YouTube, le ponga me gusta, es algo gratuito, no le tiene cobro. ¿Y por qué es importante? No es por Juan Natalicio, ni por el canal que lo estén mirando, ya sea de Radiográfica o del Observatorio Malvinas Unla, sino que es para que la historia de Norberto se llegue a más lugares. Lo que hace es el algoritmo, cuestiones ahí de YouTube, que mientras más me gusta, más comentarios tiene, ayuda a que se difunda más. Es por eso que se pide el me gusta, no por una cuestión de Juan Natalicio. Eso es importante. Ahí con esto le dimos tiempo a Norberto que se tome el mate. Norberto, llegás al buque Ara Piedrabuena. Primera impresión de ese buque, llegás, contanos qué es lo primero que vistes del Ara Piedrabuena. Bueno, la primera impresión fue la emoción. Había llegado a estar arriba de un barco que era lo que yo quería. O sea, toda la emoción. Después, bueno, ver un buque de guerra es imponente por su estructura, sus cañones. O sea, te impresiona. Y habíamos ido
de la escuela de mecánica fuimos 6, 7 que salimos de diferentes especialidades, que todos estudiamos un año. Así que fuimos ahí y bueno, a tratar de habituarnos a la nueva vida. Vos, me imagino que ya no iba a ser tu rol de una, pero como timonel para mantener el buque. Claro, era la pintura, picaretear, que es rasquetear el buque, mantenerlo, hacer las maniobras con los amarres, traspaso de combustible, y bueno, yo estaba, como era marinero recién, estaba de ayudante de timonel, no era timonel. ¿Y qué es ser ayudante de timonel? Ayudante de timonel, el timonel es el que recibe las órdenes del oficial que está a cargo, que te dice el rumbo que tenés que tomar, y vos es manejar el barco. Manejar el barco. Y el ayudante de timonel timonea también, timonean un rato cada uno. O sea, estaba un cabo segundo, que era Cabrera, y yo tenía la guardia con él, de ayudante de timonel, de 12 a 16, y de 12 de la noche a 4 de la mañana. Se hacía 4x8. Se hacía 4x8, que además es 4 horas de... De 4 horas de guardia de timonear, 8 horas de descanso. ¿Y eran 8 horas de descanso o eran 8 horas de descanso y también de que hacer otras funciones? No, cuando no fue el conflicto era de descanso. Después, durante el conflicto, bueno, si había que cubrir puestos de combate, se cubrían. Yo, por ejemplo, estaba en una torre de cañones como cargador de munición. Arriba estaban los artilleros. Y si había puesto de combate, no había horario ahí. Ahí no había descanso. Claro. Que ya vamos a llegar a ese momento. Llegás me habías comentado, para las fiestas de 1982. 81. 81, claro. 81, fines del 82. 81, empezando el 82. ¿Tu primera navegación en el Ara Piedrabuena? Primera navegación fue en enero, que fuimos a Ushuaia. No me acuerdo bien la fecha, que había sido enero, pero bueno, esa fue la primera navegación. Una buena navegación. Una buena navegación, sí, todo. Había gente nueva, había suboficiales nuevos que habíamos llegado, soldados conscriptos, así que era más que nada como entrenamiento, ir conociendo el funcionamiento del buque y hacer algunas prácticas de tiro para más o menos tenernos al tanto de lo que era, zafarrancho de abandono, cómo hacer para abandonar el buque, para ir a la balsa. Y bueno, la primera navegación, como la mayoría, viste, descompuesto. El primer día... ¿Vos era la primera vez que navegabas, Norberto? ¿O ya? En el mar, sí. Había hecho una navegación de 1 hora acá en el Río de la Plata, cuando estábamos en la escuela, que fuimos en uno de los patrulleros que estaban acá en el apostadero naval, salimos a navegar un ratito nada más, como instrucción, y bueno, más o menos nos enseñaron cómo timonear, pero muy básico. En mar abierto la primera vez. Para que también Norberto tome el segundo mate, así no lo dejamos rengo. Norberto Bugallo, 1982, ya suboficial, es cabo, ¿no? Ahí ya el rango. No, yo era marinero. Marinero, claro. Primera, o sea, no llegaba a ser cabo. Para ser cabo tenías que tener 2 años. Bien, claro, marinero. La primera navegación en el Ara Piedrabuena a Ushuaia. Allá viene al centro de la República Argentina. ¿Cuántos días fueron y cuánto era más o menos el recorrido? No, lo que habremos estado navegando no recuerdo bien, pero serían aproximadamente 10 días. Porque fuimos, volvimos a salir, navegábamos. Allí hicieron puerto. Allá tocamos puerto. ¿Conocías? No conocía Ushuaia. ¿Y? ¿Qué te Ushuaia pareció? Es un lugar hermoso. Además, la radio Tierra del Fuego nos transmite allí la universidad. Lástima que no se puede ir, es una promesa que tengo de llevar a mis hijas a Ushuaia algún día. Pero bueno. ¿Querés llevar a tus hijas? Sí, es un lugar que no se puede dejar de conocer. Fui varias veces a Ushuaia después, pero siempre navegando. Claro.
Y ahí como marinero, cuando llegás, ¿tenés tiempo de poder recorrer o también es medio...? Esa navegación creo que llegamos a puerto y bueno, algunos salieron, otros quedamos de guardia, porque en el buque siempre hay gente de guardia, no Y vos sé, como más no nuevo me salen todos imagino juntos. que... Sí, creo que sí. Por ahí salí un rato, un par de horitas nada más a Claro. recorrer la ciudad. Bien. Vuelven después de la navegación en el área Piedrabuena de Ushuaia, vuelven a la base allí en Bahía Blanca. ¿Qué pasa a partir de ese momento con el marinero Norberto Bugallo? No, bueno, ya estaba bastante integrado a la dotación, a mis compañeros, todo lo de especialidad marcha, sabía más o menos lo que teníamos que hacer, la maniobra, qué puesto tenía que cubrir. O sea, ya estaba integrado a la dotación del buque. Y bueno, de ahí en más tuvimos, creo que después una navegación más o dos antes de que fuera el conflicto, que no sé si fuimos para el lado de Mar del Plata, pero íbamos y volvíamos pronto, no eran navegaciones muy largas. Y vos ahí cuando ya estás destinado en Bahía Blanca, ¿qué dormís? ¿Ahí en la base naval? En el buque. Yo era dotación del buque, la dotación del buque, dormíamos a bordo del buque, los que estábamos de guardia quedábamos ahí, y los que tenían franco salían, muchos alquilaban piecitas ahí en Punta Alta, que yo después alquilábamos entre dos una piecita y Claro. salíamos y teníamos donde dormir para no volver al buque Al todos buque, los días. claro. Pero la mayor parte del tiempo estábamos a bordo del buque. Bien, llegás ahí y Era tu casa. era tu casa. Tenías todo ahí, comías ahí, dormías ahí. Claro. Así que, Llega el 2 de abril, se recuperan las Islas Malvinas. ¿En qué situación estaban ustedes? bueno, para nosotros empezó el 28 de marzo, porque nosotros estuvimos en la Operación Rosario. Así que participamos el 2 de abril, estuvimos frente a las islas como apoyo y desembarcando buzos tácticos con los gomones que llevábamos en el hangar del buque, una compañía de buzos tácticos. No llegamos a desembarcar nosotros en las islas, estuvimos a 2.000 metros más o menos de la playa. Cuando zarpan el 28 de marzo, ustedes no sabían el destino ni la misión. Cuando te enterás que a dónde van, ¿cómo es ese momento? Bueno, yo era uno de los pocos que lo sabíamos en el buque, porque antes de zarpar me agarró a un cabo principal y me dijo que me tenía que desembarcar, que íbamos a recuperar Malvinas. Y el comandante dijo que como era el más chico me tenía que desembarcar a mí. Porque tenías 16 años. 16 años. Ya mis compañeros que habían ido, había uno de 16 pero cumplió en abril los 17, y el más chico era yo, y dijeron de desembarcarme, a lo cual me negué. Te negaste. Me negué porque habían llegado una tanda de soldados conscriptos de Tucumán, que habían tenido 2 meses de instrucción y habían ido obligados ellos. Yo, bueno, por lo que fuera, pero yo entré a la escuela de mecánica y entré en una carrera. Fuera porque me gustaba, porque hacía falta la plata, porque era una salida laboral, pero yo lo elegí. Así que me negué a desembarcar y desembarcaron un soldado conscripto. 2 soldados conscriptos. ¿Cómo fue esa conversación con un superior? Porque, digo, en lo que es la jerga militar son Sí. bastante estrictos. Entonces, ¿qué recordás de aquella charla, de aquel momento? Bueno, esa charla me agarró el cabo principal Chávez, me llamó al pañol de pintura, que era donde se guardaba la pintura, cerró la puerta y me dijo, de acá no tiene que salir lo que te voy a decir, vamos a recuperar Malvinas, la orden superior es que vos te desembarques. Dice, porque no se sabe qué va a pasar, si vamos a volver, si vamos a quedar
ahí, así que la orden es que te desembarques, a la cual yo le dije, ni en pedo, yo no me bajo. Y dije, no, yo esta no me la pierdo. Y le dije, no, desembarca un soldado conscripto, no sé, yo no me desembarco. A no ser que me obliguen y me saquen, ahí me manden a calabozo. Porque yo, qué sé yo, no me la quería perder primero por la emoción. Dije, quizás era un pibito que decía, bueno, es como ir al parque de diversiones. No entendías bien, no, por ahí en ese momento no pensé los riesgos, nada. Yo quería ir. Y bueno, fue así que me dijo, bueno, le voy a decir que no te querés desembarcar, qué sé yo. Después vino y me dijo, está bien, si es tu decisión, vas a ir. Y desembarcaron a 2 soldados conscriptos porque necesitábamos 2 lugares para técnicos en Exocet. Porque teníamos 4 Exocet, pero no teníamos técnicos nosotros. Así que fue así, desembarcaron los 2 soldados conscriptos y bueno, gracias a Dios pude ir. Y cuando se da la noticia a toda la tripulación, ¿cómo se vivió? Bueno, cuando salimos a navegar, que se dijo a dónde íbamos, ya empezaron algunos contentos y algunos pesimistas. Había uno que era Cabo Segundo Antía. Entró a tirarnos todos los libros, porque entró a decir todo lo que tenía en la tierra, los buques, qué alcance tenían, qué esto, qué aquello. Vamos a morir todos, no va a volver nadie, decía. Vamos a morir todos, así decía. Claro, porque vio la flota que tenían ellos Sí. contra la flota nuestra, dijo, es imposible que... Bueno, por suerte se equivocó. Y el momento que se enteran por el famoso mensaje de Busser. Busser, comandante Busser, lo dijo... por la radio, por la radio de toda la flota. Se comunicó en los altoparlantes de toda la flota que estábamos yendo en la Operación Rosario. Así que yo les dije, yo ya lo sabía. ¿Qué vas a hacer? Pero sí, ahí fue el momento que nos enteramos todos. Ya estando ahí, ninguno podía volver atrás. Claro, sí. Y Norberto, recuerdo que estamos conversando con Norberto Bugallo. Van navegando, además zarpan el 28 y el 29 y el primero es un clima bastante complicado. Bueno, ahí todos los días es un clima Es cierto. complicado. O sea, el famoso Atlántico Sur. Claro, es el Atlántico Sur y viene abajo. ¿Viste? Claro. O sea, es complicado todos los días, pero... Sí, los días complicados fueron después de eso, ¿no? El 28, No, sí, 29... está claro, pero... porque se comenta que en realidad, por eso va la pregunta, que la recuperación de las islas iba a ser el primero, pero por el mal clima se atrasó. Claro, más que nosotros, los que la pasaron mal esos días fueron los que estaban a bordo del Cabo San Antonio, la tropa de desembarco. Porque Cabo San Antonio es una caja de zapatos. Mirá. O sea, al ser un buque de desembarco, no tenía una quilla profunda, era más bien plano abajo y se movía demasiado. Porque eso, como tiene que estar llegando bien a la costa, no puede tener una quilla como los demás buques, entonces se mueve demasiado. Iban gente que no había navegado nunca, muy descompuesto, las cosas de un lado para el otro, así que se les complicó mucho a ellos. Está bueno esto que me señalás, Norberto, que bueno, que en realidad el que más la padeció es el Cabo San Antonio, que llevaba la tropa de infantería que iba a desembarcar. Claro, eso de la tropa. Claro, inclusive habían una parte del regimiento 25 que también nunca habían navegado y de repente... habían navegado ni sabían lo que era. Claro, y por la forma del buque se sacudió mucho más. Claro, la quilla es la parte que mantiene la estabilidad del buque. Bien. Para que no role tanto, que se vaya de lado a lado. No tenía prácticamente quilla.
Entonces ustedes no la padecieron tanto, además O sea, de la experiencia que tenían. no la padecimos tanto, nosotros los que íbamos éramos marinos y infantes de marina, Claro, que es algo de navegación, pero en el San Antonio iba gente que no sabía nada de lo que era el mar. claro. Norberto, el 2 de abril decías, nosotros habremos estado a 1000 metros de Sí, las 2000 islas, metros más o 2000 menos. metros, se produce la recuperación de las islas. ¿Cómo se vivió toda esa jornada desde allí? Y qué sé yo, con mucha adrenalina, después algarabía cuando se supo que se habían recuperado, tristeza cuando se supo que tuvimos bajas, o sea, un conjunto de emociones todas juntas. Claro. Pero la alegría de saber que volvió a flamear nuestra bandera en las islas. Eso era lo que nos reconfortaba, lo que nos daba orgullo. Y se recuperan las islas, reciben todas estas noticias, las malas, las buenas, las bajas, y que la misión se había cumplido. ¿Qué pasa con el Ara Piedrabuena? Bueno, el Ara Piedrabuena después volvió a la base naval de Puerto Belgrano a reabastecerse, a cargar combustible, víveres, municiones, muchas más municiones de combate, y después salimos a navegar. Salimos a navegar, a patrullar la costa sur de Argentina. Inmediatamente, Norberto, o sea, ¿llegaron, abastecieron y salieron o...? Habremos estado 2 días en puerto hasta que rehicimos bien combustible, víveres, y volvimos a zarpar, a patrullar, si no me equivoco, era desde Madryn hasta Ushuaia. ¿En ese momento te comunicás con tu familia? No me comuniqué. Mandé una carta que habrá llegado mucho tiempo después, no había teléfono, en casa no existía el teléfono, y bueno, las comunicaciones eran mucho más lentas que ahora. Claro. Así que sabían que había ido, pero No había más noticias que eso. no había más noticias. El Ara Piedrabuena sale a patrullar. Sí. Durante mediados de abril está patrullando el mar argentino. ¿Van llegando noticias a ustedes que la flota británica avanza? Se decía que iban viniendo, y a los pocos días de haber salido a navegar, nosotros zarpó el crucero Belgrano de la base de Puerto Belgrano, porque estaba en reparaciones el crucero en ese momento. Salió a patrullar con 2 destructores escolta, que era el Buchar y el Pi, creo que era. Y ahí se averió el Pi y nos destinaron a nosotros con el crucero. Así que ya dejamos de patrullar la zona solos y pasamos a formar parte del grupo de tareas junto al crucero Belgrano y el destructor Buchar. Ahí cuando se forma este grupo de tareas, ya estamos fines de abril, Y sí, más o menos. sí, después del 20 de abril fue. Claro. El 25 se produce el combate de las Georgias. Las noticias en ustedes ahí, ¿cómo el clima, Norberto? La noticia que recibíamos Sí. era poco, era Bien. lo que bajaba del puente de mando o lo que escuchábamos por ahí en las comunicaciones cuando estábamos de guardia timoneando. Pero era lo que escuchábamos, no eran noticias. Nada. Nosotros teníamos una radio nada más que escuchábamos Radio Colonia. Claro, la Lo de único Uruguay. que enganchábamos Sí. en el medio del mar era Radio Colonia. Las pocas noticias de lo que pasaba, lo que se iba diciendo acá y todo, lo escuchábamos por ahí. Estamos conversando con Norberto Bugallo. Norberto, pasa el 25 de abril, ustedes ya están con este grupo de tareas junto al crucero Ara General Belgrano y el Buchard. 1 de mayo. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo fue ese día? Y sobre todo para el marinero Bugallo. Bueno, 1 de mayo fue uno de los días que tuvimos más adrenalina porque
se decidió que el 1 de mayo entráramos los 3 buques, dejando al buque tanque que formaba parte fuera de la zona de exclusión. Teníamos que entrar los 3 buques, el crucero, el Buchari de Piedrabuena, la zona de exclusión, a atacar la flota inglesa, con apoyo de los aviones que iban a decolar del portaaviones 25 de mayo. Navegamos toda la noche, a oscuras, yendo a la zona. Cuando estábamos cerca de la flota inglesa tuvimos que abortar, porque creo que fue el único día que no hubo viento en Malvinas y no podían decolar los aviones, o sea, no teníamos apoyo. Así que ahí tuvimos que pegar la vuelta y entrar a salir de la zona de exclusión. Se frustró el ataque que iba a hacer en conjunto. Y están navegando ahora, ya en lo que es el 2 de mayo, están navegando rumbo al continente. Sí, saliendo de la zona de exclusión. Saliendo de la zona de exclusión. Tuvimos, cuando nos dieron la orden, los 3 buques pegamos la vuelta y entramos a salir de la zona de exclusión, los 3 en formación. Si nos tenés que describir, digo, recién mencionabas lo de la adrenalina, la mayor adrenalina, ¿no? Pero ¿hay algún recuerdo de, porque nosotros que no nos podemos ni imaginar lo que vivieron ustedes, de cómo se vivía, cómo estaban en un buque en guerra, primero yendo en una misión de ataque, luego navegando, saliendo de la zona de exclusión? ¿Cómo lo vivían todo el tiempo ustedes, además de esa adrenalina? ¿Qué es lo que más recordás de eso? Y bueno, muy tensionado porque sabíamos que estábamos yendo 3 barcos contra toda la flota inglesa. Teníamos mucho alcance de fuego nosotros, pero era contra todos los buques misilísticos que tenía la flota inglesa, yendo sin saber qué iba a pasar. Porque si se producía el ataque, yo creo que se iba a hacer mucho daño a la flota inglesa, pero no volvíamos ninguno. Era muy difícil. Así que muy tenso todo el tiempo ese, con mucha incertidumbre, adrenalina, algunos cara de los que eran padres. Yo me acuerdo de haber bajado en un momento al comedor y ver un oficial rezando por su hijo que lo había dejado acá, el cual me acerqué y le dije, vamos a volver, vos tenés tu hijo, pero yo tengo 16 años, así que estamos en la misma. Digo, vos querés ver a tu hijo, yo quiero volver. Claro. Pero, no, después, con la adrenalina y esperando el momento... Muy metido cada uno en su función. Claro, todos concentrados en lo que había que hacer y esperando que llegara el momento que nos dieran la orden de abrir fuego, cosa que no sucedió. ¿Vos ahí dónde dormías? En esa navegación, cuando fuimos así, todos cubriendo puesto de combate, no dormíamos. O sea, navegamos la noche, cada uno en su puesto de combate. Yo por ahí me senté con algunos, así, abajo de la torre de cañones, que es la calecita donde teníamos que cargar las municiones nosotros, pero de ahí no nos movimos. Por ahí ibas al baño corriendo y volvías, tenías que estar en el puesto, no podías abandonar el puesto de combate. Claro. Estamos en aquel domingo 2 de mayo, están navegando rumbo, saliendo de la zona de exclusión. Van a ser atacados el grupo de tarea. El submarino nuclear Conqueror. ¿Cómo lo vivieron ustedes y sobre todo vos? Y bueno, 16 horas yo largaba la guardia. Justo estaban largando la guardia cuando se dio la alerta de ataque submarino. El submarino Conqueror, que nunca lo detectamos, nosotros detectamos los 3 torpedos que venían. Los submarinos nunca lo vimos. ¿Detectan los torpedos ya viniendo? Porque el crucero no tenía sonar. Uh-huh. El Piedrabuena y el Buchar teníamos sonares, pero muy viejos. Por eso íbamos uno a cada lado del crucero para detectar si había algún submarino, algo en la zona. No lo detectamos el submarino, no sé de qué distancia habrá largado los torpedos.
detectamos los 3 torpedos. ¿Vos ahí que estabas en tu puesto de guardia? ¿Era donde estaba el cañón o...? No, estaba timoneando. ¿Estabas timoneando? Largaba mi guardia de timonel a las 16. Así que sonó la alarma de combate antisubmarino, ahí todos a los puestos de combate, cambió el timonel, vino timonel de maniobra, y con el ayudante, y bueno, yo bajo por la banda de babor para ir a la torre de cañones que estaba en la proa, la torre 2. Cuando bajo veo al crucero así a la distancia, a no sé, 1 milla sería, un poco menos, 1500 metros. Fue la última vez que vi al crucero, porque lo vi, bajé y me metí en la torre de cañones. Después fue el ataque mortal de los torpedos. A nosotros nos pasó uno a 10 metros de la popa, que fue a dar al crucero. Uno le pegó al buchar de costado que no explotó, y el otro fue al crucero también. ¿Y de dónde estabas vos, cómo, cuando se produce, digo, cuando se produce la explosión de los torpedos, recibís alguna noticia? No, no, porque, bueno, cuando se dio la alarma de combate antisubmarino, se dio la orden de entrar a navegar a toda máquina para eludir el ataque y entrar a navegar en zigzag, o sea, para un lado y para el otro, y alejarnos de la zona del ataque. El crucero tardó más porque era mucho más grande. Hasta que dio toda máquina, la reacción del buque fue más lenta y se fue quedando un poco atrás. Por eso fue que los torpedos lo engancharon al crucero, era uno para cada uno, pero fueron 2 al crucero. No nos enteramos de la explosión, porque encerrados en una torre, así, ya cuando nos entramos a alejar, a las 5 de la tarde ya es de noche, cerrado ahí. Ya no se veía la silueta del crucero, ni sabíamos qué había pasado. Lo último fue unas señales de luces que hicieron los señaleros entre los 2 buques, pero tampoco fue pidiendo auxilio, ni un SOS, ni unas señales así de luces que no se llegaron a completar y no sabíamos qué había pasado. Ahí los 3 buques nos dispersamos. Y van pasando el tiempo, vos seguís siempre en tu puesto. Sí, seguimos en el puesto y navegamos aproximadamente 1 hora con un rumbo distinto al que veníamos llevando y volvimos al punto de encuentro, o sea, donde fue el último contacto que tuvimos los 3. Después de 1 hora retoman. Claro, hicimos 1 hora de navegación evadiendo, y por eso se había acordado ya anteriormente en Isla de los Estados una reunión de los 3 comandantes de los buques. Estaba Bonzo del crucero, comandante del Buchar y Graci del Piedrabuena, y ahí se acordó que si había algún ataque aéreo, la orden era de dispersarnos para tratar de después volver a ver qué había pasado con el otro, fuera a quien fuera que hubiese sido atacado. Así que bueno, ahí fue que nos dispersamos, volvimos a ver si había noticia del crucero. No había noticia del crucero, no se encontraba. Se levantó un temporal terrible con olas de 10 metros, lluvia, viento. Y bueno, estuvimos toda la noche buscando, no había señales de nada. Porque ahí ya dejamos de estar en puesto de combate. Encendimos todos los reflectores que teníamos en el buque para entrar a buscar algo, a ver si encontrábamos algo y preparar maniobras de rescate. No se encontraba nada, estuvimos toda la noche buscando hasta que al otro día nos dieron la posición de unas balsas que había, que nos avisó el avión Neptune de la Armada. Pero la noticia que el... No, ahí ya se sabía. Ya estaba. Ya sabían que al crucero lo habían hundido. Sí, lo habían hundido porque no respondía nada. Primero era, ¿está hundido o está averiado mal, que no tiene ni comunicaciones, no debe tener
Claro. electricidad, pero bueno, después al pasar el tiempo, llegar al lugar, no estaba, buscar por todos lados no estaba, bueno, era evidente que se había hundido. Y el Neptune fue el que nos dio la ubicación de las balsas. Las balsas estaban muy lejos de donde fue el ataque, por el viento, las olas. Sí, Así ese que temporal que ese que se temporal largó. terrible que era, ya te digo, olas de 10 a 12 metros, mucho viento, lluvia, frío, y bueno, las balsas se desparramaron por todos lados. Y a partir de ese momento, el Ara Piedrabuena, búsqueda de rescate. Nos convertimos de un destructor de guerra en un buque de rescate, improvisando todo porque no era un buque de rescate, nunca habíamos hecho maniobras de rescate así, no era un buque que estaba preparado para eso, pero bueno, aprendimos sobre la marcha. ¿Y cómo fueron todos esos momentos? ¿Cómo fueron? Y fueron momentos difíciles, porque entrar a buscar, a ver si había rastros, había alguien con vida, o no, no sabíamos, la verdad no sabíamos qué había pasado, si se habían hundido todos con el buque o no. Bueno, cuando nos dieron la posición, llegamos a las balsas y empezamos a improvisar de cómo sacar a la gente de las balsas, porque calculá que el temporal seguía, las olas nos movían para todos lados y estábamos con soga, con escalera de estas, se llaman escalas de gato, que son tablas atadas con soga, colgados, redes, todo lo que podíamos para levantar a la gente. Llegamos a la primera balsa, se tira al agua el nadador de rescate nuestro, se mete en la balsa y no había nadie. Así que ahí fue una patada en los dientes, nos pusimos, miramos para el puente, estaba el segundo comandante que se le caían las lágrimas y todos diciendo, nos fuimos, llegamos tarde, no quedó nadie con vida. Así que todos se nos caían las lágrimas. Bueno, dejamos la balsa esa, seguimos buscando balsas y gracias a Dios en la segunda balsa ya venía gente y ahí empezamos con el rescate, que el orgullo que tenemos los del destructor Piedrabuena, haber rescatado 278 compañeros del crucero, 2 fallecidos que los trajimos a puerto nuevamente para que su familia le pudiera dar sepultura, que tuvieran los honores que correspondía, muchos heridos, pero muchísimos con vida. 278. 278. ¿Cuántos días habrán estado haciendo el rescate? Habremos estado 3 días completos, 3 días, 24 horas, rescatando gente. El Ara Piedrabuena tenía una tripulación de 301 tripulantes y subimos 278. Así que teníamos el doble de la capacidad. Claro. O sea, los que dormían, que le dábamos la cama y todo, eran los sobrevivientes del crucero. Nosotros, los que éramos de mar, todo el tiempo en cubierta, las 24 horas corridas en la cubierta, no importaba ahí que estuvieras mojado, que te metiera cuando el buque rolaba con el agua hasta la cintura, no te importaba nada, no sentías frío, no sentías sueño, no sentías cansancio, nada. O sea, pasaron los días y las horas sin darte cuenta. Vos llegabas despierto del 1 de mayo. Todos. Claro, todos, sí. Porque cuando entramos con el rescate era por ahí entre una balsa y otra, ponernos un poco en los pasillos que pasaban los tubos de vapor, a calentarnos un poquito, tirados ahí en el piso, y cuando ya decían que nos estábamos acercando a otra balsa, salíamos de vuelta todos. Fue así, ¿viste? Nadie durmió, nadie decía, tengo hambre, quiero ir a comer.
la adrenalina y las ganas de seguir levantando compañeros. De cumplir esa misión de rescate. Claro, muchos habíamos sido compañeros en la escuela o algunos en otros destinos, los conscriptos que venían de los mismos lugares que venían conscriptos que estaban con nosotros, siempre algún conocido tenías. O sea, yo ahí en el crucero tenía que estuvieron en la escuela conmigo, eran 3 marineros de la misma especialidad, que uno falleció, que fue Mario Vilca Condorí, es el héroe más joven caído en combate. Tenía 16 años, la misma edad que yo, pero él cumplía un día antes los años, el 24 de noviembre. Era más grande que yo por un día, nada más. Mario Vilca. El quedó, después estaba Gumercindo Pérez, que lo rescatamos nosotros, y Ferreira, los dos de acá de Buenos Aires. Ferreira de la zona de Lomas, también lo pudo volver con vida. Y después, bueno, muchos tenían amigos ahí de más antigüedad, ya cabos o lo que fuera, pero habían estado con ellos, habían compartido destino. Así que, bueno, queríamos seguir rescatando y era la emoción de ver, por ejemplo, una emoción terrible cuando lo subimos a Pérez. Pues yo decía, ¿qué habrá pasado con mis compañeros que quedaron ahí? Subirlo a Pérez, ya bueno, un alivio, uno volvió. Ferreira había subido en otro buque, no sé si lo subió el Gurruchaga o el Buchar, pero no sabíamos. Y bueno, Condorín no subió. Norberto Bugallo nos está contando su historia. Norberto, rescatan a 278 del crucero Ara General Belgrano. A partir de ahí van a Ushuaia. Volvimos al puerto de Ushuaia. Los 3 buques que estuvimos en el rescate, más no sé si fue el Bahía Paraíso o alguno más. Gurruchaga fue el que más llevó, más rescató, porque era un aviso y era más bajo, tenía menos altura para subir a la gente de las balsas, o sea, le fue más fácil. Pero era un buque que tenía 40 tripulantes y llevó como arriba de 350, rescató. Arriba de 350. Era terrible lo que rescató el Gurruchaga. No tenían ya lugar donde poner sobrevivientes. Cuando llegamos a Ushuaia, bueno, que desembarcamos, ahí está la famosa foto, y la tripulación del crucero, formada ahí en el muelle, cantando el himno. Algo que muchos querían volver a embarcar en los buques nuestros para ir a buscar venganza contra la flota inglesa. Los tripulantes del Belgrano. Los tripulantes del Belgrano. Estoy bien, quiero volver a embarcar, no se querían desembarcar. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí nosotros volvimos a salir a navegar, ya con el Buchar, a patrullar la zona de cerca de Isla de los Estados, toda esa zona nos tocaba patrullar. Así que bueno, estuvimos ahí hasta que terminó el conflicto, y el Piedrabuena, después que terminó el conflicto, recién volvimos a puerto el 10 de julio. 10 de julio. 10 de julio, casi un mes después de terminado el conflicto. Seguimos patrullando el sur. Calculo que era para no traernos, porque como a todos nos trajeron a oscuras, a escondidas, nosotros esperaron que pasara prácticamente un mes. ¿Sentís eso? Sí, hoy viéndolo. Con el tiempo, claro. Y volvimos el 10 de julio porque el comandante se puso firme, porque le dijeron que no, que para el 9 de julio teníamos que ir al sur, no sé a qué parte, que teníamos que ir a hacer un desfile por el 9 de julio.
Cuando el comandante dijo, no, la tripulación está muy cansada, no vamos a ir a ningún desfile y vamos a volver a la base. Y el 10 de julio llegamos a la base. ¿Con tu familia habías tenido contacto de alguna manera? O No, había mandado una carta de Ushuaia, nunca recibí la carta de respuesta porque de Ushuaia cuando llevaron cuando a los... llegamos a los sobrevivientes, que ahí nos dijeron si queríamos mandar alguna carta, Claro. algo, nos dieron medio cartón de cigarrillo a los tripulantes y volvimos a zarpar. O sea, no tuvimos tiempo de que la carta fuera despachada a Buenos Aires y recibir una respuesta. Nunca llegó la respuesta, pero ya pude avisar que estábamos con vida. O sea, la mayoría despachamos y se avisó de eso. Norberto, ¿tenés un rato más? Tenemos ¿Sí? un ratito. Dale, vamos a hacer esto, vamos a ir a una tanda, vamos a cerrar tu capítulo de Malvinas, tu participación y luego vamos a hablar de tu viaje a las islas. Norberto, para cerrar esta etapa, ¿qué significa para vos esa Malvinas y esa participación de haber rescatado a 278 tripulantes del crucero? ¿Qué sentís? ¿Qué siento hoy? Orgullo. ¿Qué sentí después del conflicto? A lo que nos llevaron a sentir culpa. Porque muchos de los que volvimos nos hicieron sentir culpa porque volvimos. Nos hicieron ver como perdedores. Nos llevó mucho tiempo superarlo. Muchos no lo lograron. Por eso hay tantos caídos posguerra, que creo que son igual o más de los que cayeron en el conflicto, por las políticas que nos llevaron a que habíamos perdido, que nos abandonaron. No teníamos atención médica, psicológica, no teníamos trabajo muchos, así que a muchos los llevaron a suicidarse. Algunos lo intentamos y no lo hicimos, otros lo hicieron, y hoy en día siento orgullo y creo que si volvemos el tiempo atrás, 42 años, haría lo mismo. Haría lo mismo y trataría de hacer más. Y bueno, hoy en día también a veces sentís dolor cuando hay un tarado que dice que su ídola es Margaret Thatcher, una criminal de guerra que para mí asesinó a 323 argentinos compañeros míos, y que alguien que está en la posición que está diga que la idolatra a ella, a Reagan, me produce un repudio, una bronca, un asco, digamos, pero bueno, cada cual sabe lo que siente y este personaje sabrá por qué dice lo que dice. Pero bueno, es lo que tenemos que soportar. Y también la reivindicación que continuaremos haciendo tanto con ustedes como nuestros héroes de Malvinas, y esto que señalás, los crímenes que cometieron los británicos durante el conflicto del Atlántico Sur. Norberto, cerramos esta primera parte y hablamos de tu viaje a Malvinas, ¿te parece? Dale, Juan. Dale, ya seguimos aquí. Norberto Bugallo, en 1982 tenía 16 años. Fue voluntario como marinero del Ara Piedrabuena. Insisto con esto, voluntario. ¿El más joven, Norberto? ¿Fuiste? El más joven, por un día. Como te decía, Mario Vilca tenía un día más que yo. Norberto Bugallo, el más joven de la guerra de Malvinas, aquí en Malvinas Causas. Y además de las radios universitarias, también nos escuchan, muchísimas gracias, en Viale FM Melodía 100.7 y en Tabosi 97.7. Saludamos y agradecemos a Darío Vaso por transmitir Malvinas Causa Central. Nos visita aquí en el estudio Norberto Bugallo. Norberto, en 1982 marinero del Ara Piedrabuena,
Recuerdo, lo vuelvo a pedir antes porque después me olvido, si nos ven por canal de YouTube, que le pongan me gusta. Esto no es ponerle me gusta a Juan Natalicio, sino a la historia de Norberto Bugallo. Mientras más me gusta tiene, mientras más comentarios tiene, más se difunde, más lo difunde YouTube. Es una cuestión de algoritmo del mundillo del YouTube. Por eso, si para los que consumen en dicha plataforma, ven que constantemente se está pidiendo me gusta, que es algo gratis. Uno pone me gusta y no te cobran nada. Entonces lo que hace esto es que el mismo YouTube lo difunda más. Así que por eso, amablemente pedimos que por la historia de Norberto Bugallo, el combatiente de Malvinas más joven, por el lado de Argentina, 16 años tenía, por un día, el más joven, Norberto. Pero ahora Norberto ya nos contó su historia en Malvinas. Norberto, iba a decir 1982 ya de memoria. 2024 viajaste a las islas. 2023, en 2023. mayo del... Claro, estamos en el 24. 2023. El año pasado me dijiste, claro. Sí, sí. 2023. En mayo. En mayo. El 12 de mayo, una cosa así. ¿Con quiénes fuiste? Fui con Miguel Alonso y otro muchacho, Horacio. Del Centro Veterano de Guerra de Lanús. Del Centro Veterano de Pues Guerra. yo esto no lo mencioné antes, pido disculpas. Norberto es parte del Centro Veterano de Guerra de Lanús, a quien saludo a todos los compañeros, entre ellos al Gallego, Rubén Celas Martínez, a Fabián Riveros, bueno, tantos grandes amigos de ahí ya del pasaron centro. por acá. Ya han pasado, sí. Viajaron. Viajamos. ¿Y? Viajamos. Y bueno, después de muchas idas y vueltas me decidí a viajar, porque yo ya había salido sorteado por los viajes que nos paga el municipio. El municipio. Había salido sorteado 3 veces. Y 3 veces me bajé. La última vez, bueno, me bajé, preferí que fuera el Gallego, como decir, porque iba el grupo que estuvo con él. Y la última vez me anoté, salí sorteado y dije, bueno, ¿es esta o no voy más? Tuve mucho tiempo que no quería ir, que me rehusaba, no quería que me sellaran el pasaporte, o que me fuera a hacer mal, no sabía qué iba a pasar. Bueno, decidí y fui. Por suerte fui, ya está, cerramos un círculo que en algún momento había que cerrarlo. Por más que yo no estuve en las islas propiamente, pero bueno, yo quería ir a rendir homenaje a nuestros caídos allá en Malvinas, en el cementerio. Los días previos, Norberto, a cruzar a las islas, nervios. Sí, nervios, ansiedad. A ver, ¿con qué me voy a encontrar? No sabía cómo iba a ser todo. Pero bueno, más o menos salió como me lo imaginaba. ¿Cómo fue? Llegaste, me imagino, por cómo en los vuelos, llegaste un sábado. ¿Cómo fue ahí el bajar del avión y toda esa parte? Pues estás en la base militar. Sí. ¿Cómo del avión fue una emoción pisar el suelo de Malvinas. Y después entró la decepción de ver lo que hay. La decepción de ver lo que hay. Ya sabían ellos que íbamos nosotros, que iba un grupo de veteranos. Ya me di cuenta en Río Gallegos, en el aeropuerto, había uno con la campera de la selección argentina, todo muy rubio. Nos miraba, se puso adelante nuestro en los bancos mientras esperábamos y con el celular se hacía boludo, nos grababa. Yo dije, esto es raro. Cuando llegamos allá, ¿Lo viste que te grababa? No lo vi que grababa, pero agarraba el celular y hacía así, dije, este nos está grabando, escuchaba lo que decíamos. Dije, Y estaba solo. Estaba solo, pero cuando bajamos en Malvinas, tenemos que pasar por migraciones,
empezamos a hacer la cola, nosotros tres, último, veníamos ahí. Y el chabón abrazándose con todos los policías del aeropuerto. El que tenía la campera de la selección. Claro, el gringo este que estaba ahí, se hacía el turista. Claro. Así que bueno, ya nos dimos cuenta de que de ahí nos entraban, veíamos que nos seguían con las camionetas por la ciudad cuando andábamos. Te hacen sentir que están ellos ahí, las banderitas por todos lados, que una gana de arrancarle todo, pero bueno, teníamos que hacer buena letra por los futuros que van. Y gracias a Dios estuvimos junto con un contingente de argentinos que había viajado. Eran más o menos 15 personas argentinos, docentes la mayoría, jubilados que habían viajado por las de ellos. Así que bueno, en el hotel teníamos la contención, nos juntábamos con ellos, tomábamos mate, charlábamos. ¿En qué hotel estuvieron? En el Malvina House. Malvina House. Uno de los principales. Sí, creo que es el principal. Sí, sí. El más grande que tienen ahí. Inclusive los mismos isleños se juntan los viernes ahí, medio que salen, todos ¿no? los días se juntan, van a cenar ahí. Bueno, eso, porque es como o sea, de las pocas salidas que hay. Las pocas salidas que hay, van a cenar ahí a la noche. Muchos. Estás en las islas y ¿qué recorrido hicieron? ¿Qué recorrido? Bueno, hicimos cementerio de Darwin, lógico que no puede faltar. ¿Alquilaron auto o...? No, estaba todo incluido, teníamos excursiones, que los guías eran chilenos. Otra contra, porque los chilenos que están ahí se creen que son británicos. Sí. Un solo chileno nos tocó muy copado, que fue la excursión al cementerio de Darwin, que fue el único chileno que creo que tiene sentimientos. Que después al final me acerqué y le dije que era el único chileno que respetaba. Porque fuimos al cementerio, dijo, esta es su casa, hagan lo que quieran, y se puso en el campo a juntar cintitas argentinas, rosarios y flores que están desparramadas por el viento y todo, y a llevarlas y ponerlas en cada tumba. ¿Él? Él. Que fue, y llorando. Fue el único chileno que vale la pena. Norberto, cuando yo estuve también el año pasado y quiero ver tu impresión sobre esto. Estás llegando a donde está el cementerio, ¿no? Allí en Darwin. Que además tiene esa bajás, subís. ¿Cómo vos siendo combatiente, cómo lo viviste el llegar? Porque además están en un lugar solos, aislados. Bueno, pasó algo muy raro. El día que fuimos, era un día, salimos con lluvia, todo el camino con lluvia. Estamos llegando al cementerio, sol impresionante. En el cementerio había un sol terrible. No había viento, había parado el viento, había sol. Parecía como que dijeron, bueno, nos vienen a visitar. Bueno, una emoción que es el lugar donde se te cae toda la estantería. Donde el que dice que no se le cae una lágrima ahí no es humano. Así que bueno, duro el camino ese, cuando vas caminando entre las piedras, se hace eterno y se te cruza todo por la cabeza. Y bueno, después, creo que tumba por tumba, fuimos una por una a las tumbas a poner las florcitas que faltaban, a rendir los honores. Duro, te pega mucho, pero después salimos reconfortados. Era lo que queríamos hacer los tres que fuimos en el viaje. Queríamos ir a rendir honores a nuestros caídos ahí. Pero una cosa muy loca, se escuchaban cantar los pajaritos, sol, un día que parecía primaveral. Salimos de ahí, cuando salimos, otra vez agarramos todo el camino con lluvia. O sea, decía, no se puede entender. Bueno, después fuimos a diferentes lugares, que fuimos
Monte London, a Monte Harrier, a Goose Green. Fuimos recorriendo, también rindiendo homenaje a los caídos que combatieron ahí. Ujú. Pero dura, la experiencia es linda y dura. ¿Y tus compañeros, ellos habían sido soldados? Uno había sido soldado de la Armada en un buque también, Miguel Alonso, y el otro era suboficial de prefectura en el río Iguazú, que fue hundido ahí en Malvinas. Ujú. Él fue el único que estuvo en Malvinas, el otro muchacho estuvo embarcado como yo, estuvimos el 2 de abril y después durante el conflicto, pero no habíamos pisado las islas. El museo, por ejemplo, te iba a preguntar las sensaciones, pero ¿el museo fueron al museo? Al museo de Goose Green. No, al museo de... Bueno, sí, ambos, está bien. ¿Al de Goose Green fueron? Sí, al de Goose Green fuimos. ¿Cómo lo trataron en Goose Green? Porque son bravos ahí. No, lo que pasa que el guía que nos llevó fuimos Directo. ya primero al barcito ese que tienen a tomar un café. No le faltamos el respeto a nadie, así que nos trataron con respeto. Pero bueno, en el barcito ese ver todas las cosas que tienen de ellos, de los militares de ellos. Medio raro, tomamos algo ahí porque hacía muchísimo frío. Y después al guía le dieron la llave del museo. O sea, fuimos con el guía solos al museo. Ves que la gente, los pocos que hay ahí, porque debe haber 10 personas, Sí. pasaban, te miraban, pero como no le faltamos al respeto y nada, no tuvimos problemas. Ese es un museo, bueno, los dos, pero ese es muy chiquito. Es Ese una sala donde hay cosas, les cuento a la gente que hay cosas de la guerra. Sí, hay cosas de la guerra, hay armamento nuestro que quedó, hay fusiles, hay misiles. Una especie de muñeco hecho soldado británico. Y después muchas cosas de ellos, Mm. muchas cosas de ellos. Después muchos monumentos de ellos por todos lados. Monumentos de los caídos, de los buques hundidos. Por respeto tuvimos que ir al cementerio de ellos, que la verdad no me interesaba. Pero bueno, fuimos, tuvimos 2 minutos y después se quedó el guía adentro, porque nosotros nos fuimos a recorrer por afuera del cementerio. Igual ahí en el cementerio de ellos tienen poquitos, tienen... Ujú. Sí, esto lo contamos porque los ingleses a muchos de sus caídos los llevaron de vuelta. Llevaron de vuelta a Inglaterra. Son muy pocos los que quedaron allí. Que además en esa zona es donde desembarcaron los ingleses. San Carlos. Claro, en la bahía. O sea, nosotros después vimos ahí, nos fuimos a ver la zona del desembarco de ellos y todo. Pero... Claro, pues desembarcaron ahí ellos. Y después los campos de batalla que recorrieron. Campo de batalla, London, Tumbledon, ¿cuál era el otro? Dos Hermanas. Dos Hermanas no pudimos llegar porque el día que íbamos a hacer Dos Hermanas, Estaba feo. muy feo, mucho viento. Así que bueno, fuimos a London donde estuvo uno de los últimos combates. Fuimos a Goose Green, a San Carlos. Y después fuimos donde hay helicópteros derribados nuestros. Y hay un campo que hay 3 helicópteros. Uno está donde no pudimos entrar, que es zona privada. Claro, porque esto también lo contamos, muchas zonas privadas, inclusive Muchas ahí en zonas Darwin es todo sí. Donde está el monolito el mayor caído de... Bueno, ahí estuvimos, fuimos al cementerio viejo ese también, el monolito del mayor caído, ahí estuvimos, es zona privada, Es zona privada, pero claro. pudimos entrar, porque privada, el claro, guía tramitó y pudimos entrar, así que recorrimos, es más, tiene el monolito que hay una caja de municiones con una bala. Ese fue caído por un tirador argentino, un soldado conscripto, que ellos dicen que había un sniper, Sí, dicen que era de Estados Unidos. un soldado Un poco más. conscripto, sí, era. Les dolió que al
más alto de ellos lo matara un soldado conscripto. Sí. Vos sabés que yo viajé en noviembre del año pasado, disculpa que haga esta comparación, Norberto, pero quiero ver tu opinión sobre esto. A mí me pasaba lo mismo, yo sin ser combatiente, pero siendo un militante de la causa malvinera y el amor que me transmitían ustedes por Malvinas. Yo no quería ir a las islas, no quería ir, no, que me van a sellar el pasaporte, no. Y por suerte me convencieron y fui con todo un grupo de investigadores a Malvinas y algunos combatientes a hacer un laburo de investigación en las islas. Todo el tiempo yo estaba en modo defensivo en las islas. Sí, todo el tiempo. Totalmente. Todo el tiempo. Y me pasó también que cuando fui al cementerio, Norberto, fui 2 veces. Y en una de las veces que fui, en una fuimos todo el contingente y habían otros también combatientes que iban. Y otro día que fuimos nada más el equipo de la Universidad Nacional de Lanús, donde hicimos además algunas tomas, unas filmaciones, unos registros. A mí me pasó cuando estaba ahí, estaba con ellos, estábamos solos, en ese lugar que los dejaron bien aislados, donde mirás, vas girando a tu alrededor y estás en un lugar que parece inmenso, pero también como solitario. Sí. ¿Sabes lo que me pasó, Norberto? Dije, hay que venir. Porque ellos están acá, me importa un bledo, esto lo digo al que nos esté escuchando y tenga la posibilidad de ir, no lo dude, porque hay que ir por el cementerio. A rendir homenaje a nuestros caídos. Hay que ir. ¿Es horrible que te sean el pasaporte? Sí. Sí, es horrible también ver el trato, sí. Pero también hay que ir porque les molesta. Tal cual. Les molesta, no nos quieren. Tal cual. Entonces hay que ir. No te voy a dejar tranquilo. Sabe que son nuestras y que están usurpadas. Porque además es una semana que se llama la Semana de los Argentinos. El vuelo sale todos los sábados, sale un vuelo desde Punta Arenas a Malvinas. Y un sábado al mes, que es el segundo sábado del mes, hace escala en Río Gallego. Y al otro sábado hace la escala de regreso. O sea, un sábado, ¿no?, de regreso. Entonces, esa semana que hace la escala Río Gallego de ida y Río Gallego de vuelta, en las islas lo llaman la Semana de los Argentinos. Claro, y están mal dispuestos esa semana. Ya están predispuestos a tratar mal. Entonces hay que copársela, sí. Fue mi impresión, y yo, que no soy un combatiente de Malvinas, quería ver si había sentiste un poco de esto que nosotros salíamos a caminar por el centro, por Puerto Argentino. Salía una camioneta, una Land Rover, siempre a seguirnos. Nos seguía, íbamos por acá, para allá, nos seguía. A veces con Miguel decía, che, vamos a hacer trabajar los chicos. Y salíamos para que salieran a dar vuelta. Y bueno, pero creo que más que los kelper que están ahí, los que más bronca nos tienen son los chilenos. En una casa de souvenirs del puerto nos agarramos con una chilena. Porque fue terrible. Bueno, ustedes tuvieron tanto muerto porque ustedes no tenían por qué haber venido acá, dijo. A ustedes. A nosotros. Chilena, que bueno, no fuimos, lo agarré al otro porque le quería pegar, íbamos a terminar preso, pero fue terrible. Los kelper por ahí pasaban, mientras vos los saludabas, te saludaban, pero los de inteligencia que estaban, el chileno que teníamos de guía era después el que nos revisaba en el aeropuerto. Claro, pues hacen todos esos laburos. Claro, ellos tienen 3 laburos y dicen, qué bien que vivimos. Sí. ¿Para el regreso lo revisaron mucho ustedes? Sí. ¿Lo llamaron? Sí, me llamaron porque me traía turba, me traía piedra. ¿Te sacaron todo? Y todo no contamos más. Me traje turba en las botas, en la suela de las botas, traje algunas piedras del camino del cementerio de Darwin, y el peor veneno que el que me revisaba lo gastaba, porque yo llevé banderas argentinas. Y cuando las abría le decía, pará, te saco una foto, qué linda te queda. Y se me recalentó, me dio vuelta toda la valija, toda. ¿Era isleño o era...?
Era británico. Era no sé británico. si Está bien, era, no sé no, si no era, no era chileno, era está un bien. gringo de esto. Ujú. Pero fui el último, me tuvo que ir a buscar el guía porque estaban embarcando todo al avión y yo todavía seguía ahí. Te siguen revisando. Y lo seguía boludeando y peor. Así que bueno, pero... Te hizo bien ir a Malvinas. Sí, me hizo bien. No es lindo, Ujú. pero hice lo que tenía que hacer, que era ir a rendir homenaje. Era algo que antes de morirme quería rendir homenaje a nuestros caídos, porque una cosa es decirlo, sí, nuestros caídos, bueno, me faltaría poder embarcarme en alguno de estos que hagan alguna excursión a donde fue el hundimiento para rendir homenaje ahí. Pero bueno, ya por lo menos pude ir al cementerio argentino y rendir homenaje ahí a nuestros caídos, nuestros héroes. Norberto Bugallo, en 1982, con 16 años, voluntario. En la guerra de Malvinas fue voluntario en el área Piedrabuena, suboficial, marinero. Le ofrecieron bajarse y se negó y dijo que no lo bajen y no lo bajaron. Nos contó su historia, la primera etapa durante 1982 y este viaje en el 2023 a las Islas Malvinas. Vuelvo a insistir, si le ponen me gusta, no es por mí, sino es por la historia de Norberto Bugallo para que YouTube lo transmita y lo haga circular más aún. Norberto, agradecerte mucho por lo realizado en 1982, venir acá a contarnos tu historia. Muchísimas gracias, como siempre, por lo alto que han dejado nuestra bandera en 1982, cómo defendieron a nuestra nación, a vos desde el lugar que te tocó, con 16 años, muy joven, como voluntario, decidido a cumplir tu misión como suboficial de la Armada Argentina, esa misión que hicieron donde rescataron a 278 compañeros de la Armada, pasando una semana entera ustedes sin dormir, exigiendo el cuerpo al máximo, pero siempre pensando por el otro, ¿no? Sobre todo en épocas donde el individualismo, se fomentan más. Bueno, ustedes nos enseñan que siempre es el compañerismo, siempre es por el otro y siempre es por el otro. Así que, Norberto, muchísimas gracias por todo. Bueno, primero no creo que haya que agradecer lo que hice o lo poco que hice, porque como argentino de bien hice lo que tenía que hacer, ni más ni menos, hice lo que la patria en ese momento había que defenderla y mi forma de hacerlo era esa, no podía no hacerlo. Y después, bueno, gracias a vos, Juan, por todo esto que hacés con el equipo, mantener viva la causa, porque, como yo digo, nosotros vamos a morir cuando nos olviden y ustedes nos mantienen vivos. Así que gracias por eso, gracias por todo lo que hacen por la causa Malvina, por nuestra soberanía, por mantenernos vivos. Así que el agradecido soy yo con ustedes. Un honor. Norberto Bugallo pasó por aquí, por Malvinas Causa Central.